Hola, Joan, buenos días. Buenos días de nuevo. ¿Qué tal el sonido ahora? Sí, ahora mejor. Sí, sí, Perfecto. muy bien. Bueno, pues vuelvo a introducirte, ¿vale? Joan es gestor de fondos, a ver si lo digo bien, gestor de fondos de inversión en la empresa Alunda Capital, ¿correcto? Correcto. Entonces, Vale, ya has tenido la amabilidad de estar con nosotros aquí hoy, te agradecemos muchísimo. Y bueno, pues empezamos. Joan, explícanos cómo es un poquito un día normal en tu vida diaria, en la empresa, en tu trabajo, porque en principio, bueno, estás en el mundo financiero, todo el mundo hemos oído hablar de él y tal, pero explícanos de viva voz, por favor. pues básicamente voy a empezar a explicar lo que es un fondo de inversión. Entonces, explicaré cuál es mi labor dentro de esta figura de inversión, ¿no? Un fondo de inversión básicamente es una estructura legal en la que se pone el dinero de varios decenas o cientos de personas que son ahorradores o son inversores y que tienen un ahorro, tienen un capital que quieren invertir y que quieren invertirlo de forma, que dijésemos, indirecta. Es decir, que alguien se encargue de, con sus ahorros, comprar inversiones, comprar activos, comprar acciones, comprar bonos, comprar oro o comprar incluso inmuebles, que se encargue de invertir sus ahorros de forma gestionada, de forma indirecta. Es decir, ellos ponen su dinero en un fondo de inversión que lo gestiona. Gestionar quiere decir que hay alguien que decide qué se compra con ese dinero y con eso obtener una rentabilidad. Entonces, mi trabajo justamente dentro del fondo de inversión es seleccionar inversiones para que estos ahorros y este dinero de la gente pues tenga una alta rentabilidad a largo plazo. Entonces, mi trabajo del día a día, esencialmente, porque el fondo de inversión en el que estoy es un fondo de inversión que invierte en renta variable, es decir, en empresas que cotizan en bolsa, básicamente lo que hago es estudiar compañías, estudiar modelos de negocio de éxito, mirar qué compañías son buenas inversiones actualmente. Generalizando mucho, mi trabajo en esencial es buscar cuál es la mejor oportunidad de inversión en cada momento y Eso suena poner parte difícil, ¿eh? del capital. Es difícil, pero como todo, con la práctica se consigue hacerlo más fácil, ¿no? Es decir, el propio trabajo te va ayudando a mejorar. Pero ahora después hablaremos de cómo se puede llegar aquí, qué estudios son buenos, qué prácticas son buenas o qué experiencias son buenas para llegar aquí. Pero mi día a día básicamente es leer informes anuales de compañías, leer noticias sobre sectores industriales o económicos, mirar compañías que estén a muy buen precio comparado con cuáles son las expectativas que de forma rigurosa puedes estimar de las expectativas que van a tener sus beneficios. Entonces, básicamente, siempre es una frase muy extendida en nuestro sector que lo que hacemos es muy simple, pero no es nada fácil. Estoy totalmente de acuerdo, con la frase esta. Joan, una pregunta. Tú eres economista de formación básica, ¿verdad? Yo estudié dos carreras. Primero hice la carrera de Administración y Dirección de Empresas, que pienso que es esencial para dedicarse a cualquier trabajo financiero o cualquier trabajo que esté relacionado con el estudio de compañías, el análisis de compañías. Y como dijimos, estos son los estudios básicos, los de Administración y Dirección de Empresas, que son unos estudios muy, muy amplios en los que estudias desde recursos humanos, marketing y dirección de comercial, estudias contabilidad, estudias dirección financiera, estudias estrategia organizativa, estudias estrategias empresariales, es decir, administración y dirección de empresas es una carrera muy, muy, muy completa en la que también se estudia una parte de economía. Entonces yo estudié ADE y después como la parte de economía, la microeconomía y la macroeconomía me interesaron y pensé que, bueno, una empresa o digamos una industria nunca está aislada, sino que forma parte
de la economía o del país o digamos, del ciclo económico se vea influenciada significativamente por los ciclos económicos, pues hice después, mientras trabajaba, estudié la segunda carrera que fue economía. Pero esencialmente para mi trabajo, la carrera que más inputs positivos o más conocimientos útiles tiene es la de administración y dirección de empresas. Ok. Y dentro de tu trayectoria profesional que te ha llevado, te ha llegado a donde estás en el día de hoy, ¿qué hitos o qué, no sé, qué hitos, qué trayectoria has recorrido hasta llegar a Ronda Pues, Capital? pues aparte de los estudios de ADE, una vez sales, tienes varias opciones. Una opción sería, si tú ya tienes muy claro que te quieres dedicar a la inversión, que te quieres dedicar pues, a gestionar fondos o a ser analista, porque generalmente el primer paso es ser analista de un fondo de inversión, que básicamente es la persona que selecciona, mira, estudia empresas, y después el gestor es el que decide cuáles de esas empresas pues, se compran en el fondo, en qué momento se compran, en qué porcentaje se invierte en ellas, del capital, ¿no? Y estas son decisiones más, o cómo se estructura el total del fondo, qué parte se invierte en un tipo de industrias o en un tipo de empresas. Esto es un trabajo más del gestor, pero el paso primero generalmente es el de ser analista, que es el de estudiar las compañías y hacer análisis de si son buenas o no oportunidades de inversión. Entonces, para llegar a ser analista, puedes hacerlo directamente después de haber acabado la carrera. Es complicado, porque la mayoría de las gestoras, que la empresa, como si dijésemos, que legalmente gestiona un fondo de inversión, es una gestora o una agencia de valores que también puede llevar a cabo la tarea de gestión de un fondo de inversión. Entonces, digamos, la trayectoria más directa es la de acabar una carrera, generalmente ADE, y hacer un curso que se llama CFA. El CFA o CFA es el título de Chartered Financial Analyst. ¿Vale? Este es un título que está internacionalmente muy reconocido y es como el estándar, es como un sello que indica que si tienes ese título de CFA, eres un analista cualificado. Y entonces esto te podría ya abrir las puertas directamente a trabajar en una gestora internacional, en una gestora española. Esto es como si dijésemos, este es el título más estándar, más valorado actualmente, el del CFA. Yo no cursé este título. Yo lo que hice es cuando acabé de trabajar, me fui a auditoría, a hacer auditoría contable en una empresa que ya se llama PricewaterhouseCoopers. Y esta es otra alternativa que es buena para coger experiencia en el análisis de las compañías, sobre todo en lo que es el análisis contable. Ya que en auditoría lo que haces es analizar y verificar que la contabilidad de las compañías para las que trabajas está correctamente hecha. Es decir, te da un conocimiento contable y de análisis de los estados financieros muy elevado. Esta es una opción para ganar más conocimiento contable y de cómo analizar compañías. En este caso, en el trabajo de la auditoría, analizas las compañías desde dentro. Y es una experiencia que es muy recomendable. Es decir, si hay personas que después de acabar la carrera no tengan muy claro lo que quieren hacer y generalmente es fácil entrar si tienes más o menos buenas notas y tienes, si tienes unas notas aceptables y tienes la inquietud de dedicarte a la inversión o al estudio empresarial, como si dijésemos, es interesante entrar en consultoría o en auditoría después de la carrera. Pero si tú ya tienes muy claro que tú quieres ser analista financiero, si tú ya tienes muy claro que tú quieres gestionar fondos de inversión, lo más normal o lo más adecuado es que entres a formarte para el curso de un CFA, que es Chartered Financial Analyst, y con este Que me has curso, comentado pues antes. enviar currículums a gestoras. El problema que tenemos en España es que hay muy pocas gestoras y la gran mayoría de gestoras están en el extranjero. Entonces, si tú realmente quieres dedicarte a esto, tienes que plantearte ir a una gestora extranjera. Evidentemente, tienes que llamar a las puertas de todas las de España, pero en España hay pocas. Para daros un poco un ejemplo, en Barcelona hay 8 gestoras, de las cuales
contratan de tanto en tanto y son gestoras que las plantillas no son muy grandes. En Madrid pueden haber 30 gestoras, pero en Londres, para que veáis el tipo de magnitud, en Londres hay más de 1000 gestoras. Entonces, para verlo, exacto. Entonces, si tú tienes que enviar currículums, es fácil, ¿no? Que primero vas a llamar a las que tengas más cerca, pero lo más normal es que acabes pensando en ir a una gestora internacional. Aquí una vez más los idiomas básicos, otra vez. El inglés que se está es repitiendo continuamente. Sí, en la industria financiera el inglés es el idioma esencial. Es decir, no puedes leerte las cuentas anuales de compañías extraordinarias si no son en inglés. Entonces tienes que tener un vocabulario, un conocimiento del inglés financiero muy elevado y además tienes que, bueno, el mismo título CFA es un título que es totalmente en inglés y el examen es en inglés. Es decir, esencialmente el inglés es básico. Inglés, inglés, inglés. Ok. Una pregunta. ¿Qué es lo que más te ha gustado y lo que más valoras de todo el camino recorrido ahora? Y también, ¿qué es lo que menos te ha gustado? Bueno, digamos que lo que más me gusta de mi trabajo básicamente es el que estás aprendiendo constantemente. Es decir, tienes que analizar compañías de diferentes sectores, de diferentes industrias, tienes que valorar a los equipos directivos, entonces tienes que conocer cómo valorar los elementos cualitativos, ¿no? Porque las empresas, no nos olvidemos que al final son las personas que lo llevan. Es un tópico, pero es una realidad como un templo, ¿no? Si tú cambias las personas de una empresa, la empresa cambia. O sea, la empresa no son los edificios, a veces son los procesos, pero las personas son determinantes. Entonces, para evaluar bien una compañía tienes que evaluar bien a las personas y tienes que saber bien cómo es su industria, cuáles son los riesgos que le afectan, si a largo plazo es una industria que va a seguir siendo importante o no, si va a ir perdiendo peso, si tiene capacidad de innovar o no. Y esto muchas veces es una interacción entre el estudio de las empresas, el estudio de las industrias, el estudio demográfico a veces, ¿no? De las necesidades que va a haber en el futuro y de las personas y los dirigentes, de los equipos directivos, la cultura de la empresa, los sistemas que tienen para innovar internamente, la capacidad de descentralizar decisiones, cómo atraen al mejor capital. Es decir, lo mejor de mi trabajo básicamente es que me gusta aprender. Si a alguien le gusta aprender constantemente, le gusta leer y le gusta fascinarse por cosas nuevas, este es un trabajo que es muy, muy agradecido. La ¿Y parte mala... lo que menos te gusta? La parte mala de este trabajo es que es un poco, es decir, si te dedicas al estudio de las compañías, puede ser un poco, digamos, tienes poco contacto con la gente. O sea, te tiene que gustar mucho estudiar, te tiene que gustar mucho leer y te tiene que gustar mucho ser, digamos, paciente. Porque básicamente es un trabajo en el que tienes que ir estudiando constantemente las compañías, viendo su evolución. Es un trabajo de estar sentado y leyendo, en esencia. Es todo lo contrario de un trabajo comercial. Entonces, la parte mala es que puedes llegar a interactuar poco con la gente. Porque tu trabajo, como decíamos, para llegar a tomar la decisión de si una compañía es una buena inversión a largo plazo, tienes que hacer una parte importante de research, ¿no? de investigación. Y esta parte de investigación generalmente es bastante tediosa. Entonces, esta es la parte mala, que son muchas horas sentado, muchas horas leyendo, muchas horas pensando, muchas horas buscando información. También esto se puede compensar, es decir, con el paso del tiempo vas haciendo tu red de contactos de gente de la industria que conoces, vas haciendo conversaciones para captar información, vas poniéndote en contacto con otros gestores que tienen una filosofía de inversión parecida a la tuya. Entonces, acabas teniendo una red de contactos que hace que tu trabajo sea menos, digamos, menos... ¿cómo lo definiría yo? La parte ¿Tedioso? mala que es un poco tedioso, sí. Es un poco aburrido. Sí, sí que es un poco gris, incluso algunas veces se dice. Pero necesaria. Ya para acabar, ¿qué consejos ofrecerías a los alumnos que están planteando metas similares a las tuyas? Ya lo has dicho, no obstante, pero así recalcando Yo algo. les recomendaría que si tienen muy claro que se quieren dedicar a la inversión, lo que deberían es hacer estudiar ADE
y después intentar lo más pronto posible entrar en la industria. Entonces, el CFA es una forma más o menos estándar de poder entrar y yo no hice el CFA porque cuando acabé la carrera pues no sabía que existía, tan sencillo como eso. Pero después cuando entras en la industria ves que es un título muy reconocido, ¿no? Entonces, podrían hacer el CFA o podrían ir a una empresa de auditoría o consultoría o podrían ya intentar entrar en empresas de inversión, en gestoras. Yo pienso que el mejor consejo que les os puedes dar es si tú tienes muy claro en inversión o en cualquier en cualquier otra profesión, si tú tienes muy claro que te quieres dedicar a aquello, intenta dedicarte al principio, lo más rápido posible. Y si no puedes porque no hay trabajo, porque no encuentras y ya llevas meses o un año y pico buscando y no encuentras entrada en esa industria, trabaja en algo que sea muy útil para llegar allí, ¿sabes? Algo que te aporte mucho para llegar allí. Porque si no puedes dedicarte un tiempo muy importante de tu vida a básicamente a trabajar en otros sectores que a lo mejor después no te van a llevar a donde quieres. Entonces, dirígete directamente a donde quieras trabajar. Pues, Joan, muchísimas gracias por la conferencia estupenda que nos has hecho, ¿eh? De verdad, es súper interesante y bueno, ahora nos vemos en la mesa redonda y contestemos a las preguntas que hayan surgido. Gracias, Joan. Perfecto, ha sido un placer.